Bueno, no solo vamos a cerrar enero con una fuertísima apreciación, sino que también vamos a cerrar enero con la confirmación de los números fiscales. Vamos a ver exactamente con qué, ¿cómo decirlo? Pero con qué, tiene un nombre técnico, perdón. Ya le voy a preguntar. Voy a preguntar cómo cierra la posición fiscal de Chile. Le voy a preguntar a Matías Acevedo, director del presupuesto y profesor adjunto de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, Pato, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias, hoy, Matías. Se me fue el nombre técnico de lo que se va a cerrar hoy día, fin de enero, en términos fiscales. El balance fiscal, se va a Balance. conocer la ejecución del año, de los últimos 12 meses, y básicamente vamos a ver cuál va a ser la posición fiscal en términos de balance efectivo, entonces ingresos menos gastos, que va a recibir la próxima administración. ¿Y qué se espera? Porque esto es lo que se estaba anunciando. Hubo varios ajustes. Esto partió con una estimación de un déficit de 1 punto algo, después se subió un poco. Y lo último que escuché, si es que no me equivoco, es como del orden de 3%. ¿Puede ser? Claro, en el fondo, lo que hay que separar, no quiero ser latero con esto, pero es el déficit efectivo versus el déficit estructural. El déficit estructural básicamente se toman los mismos gastos, pero los ingresos, se toma un concepto que se llaman los ingresos permanentes. O sea, se sacan las cosas, los ingresos extraordinarios que uno va recibiendo durante el año. Por ejemplo, el caso del precio del cobre. Si yo estuve en precio del cobre de $4.50 y hoy día está en 5, ¿no es cierto? Ese exceso lo descuento los ingresos fiscales Claro. y calculo mi déficit estructural. Ahora, desde hoy día se va a conocer el déficit efectivo, lo que realmente ocurrió. Y lo que básicamente esperamos todos es que este déficit, primero, va a ser muchísimo más alto de lo que se planificó hace un año atrás, digamos, cuando se presentó la ley de presupuesto. Esto está en torno a algo más de 1 punto del PIB de déficit. Es muy probable que lo que presente hoy día el ministro Grau junto a la directora de presupuesto, estamos hablando de un déficit sobre 2,5 puntos del PIB. Esto es una desviación muy considerable y obviamente pone una alerta sobre la credibilidad en particular de las proyecciones de Hacienda, porque el mercado, y probablemente ustedes lo han conversado en varias oportunidades durante el programa, el mercado ya estaba anticipando un cierre bastante más negativo de lo que decía Hacienda, y eso es malo para Hacienda, porque básicamente hoy día el mercado se pregunta, bueno, Hacienda más cuánto, digamos, va a ser el Claro. déficit, versus decir, las cifras de Hacienda reflejan la mejor estimación del déficit, entendiendo que él es el agente que tiene la mayor información de las cuentas fiscales, digamos. Entonces, eso refleja una pobre capacidad de proyección de la dirección de presupuesto. Esto lo he dicho en varias oportunidades. Fíjate que en la última discusión de la ley de presupuesto se estaba hablando de un déficit efectivo de 2 puntos. Y lo más probable es que la noticia hoy día sea de 2,5. O sea, ni siquiera tenemos una capacidad de proyección acertada de 3 meses. Porque aquí básicamente son los ingresos y los gastos probablemente lo que vamos a ver, Pato, hoy día es que los gastos se ejecutaron de acuerdo a lo previsto, Mm, pero la capacidad, digamos, de proyección de ingresos de la DIPRE es realmente sí. preocupante. Matías Acevedo, bueno, con este número vamos a saber en qué pie entra el nuevo gobierno, las nuevas autoridades económicas. ¿Hay algo que se pueda modificar en relación a la estrategia que tienen cuando conozcamos este número? A ver, por supuesto, si yo estuviera ahí en el Ministerio de Hacienda y recibo este número, me hago la pregunta, bueno, ¿voy a ser capaz de consolidar, que significa igualar ingresos y gastos durante los próximos 4 años, tal como se propuso en el programa de gobierno del presidente electo? Estos son 3 puntos del PIB, son 9.000 millones de dólares, digamos. Una parte ajuste cíclico, otro efectivo, pero para no entrar en tecnicismo, pero porque se entienda bien para los que siguen estos temas, eh, una consolidación de 3 puntos del PIB tiene una probabilidad de éxito de un 15%. Eso es lo que dicen las cifras del Fondo Monetario Internacional, no Ajá. son cifras inventadas por mí. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, uno puede apostar a eso, pero el mercado lo va a descontar por
la probabilidad que tenga, ¿no es cierto?, lo que dicen, digamos, países, lo que han hecho países similares a Chile, digamos, porque no es lo mismo, y aquí convengamos, cuando nosotros estamos en medio de una crisis económica, con los mercados cerrados, que no podemos emitir deuda como nuestros vecinos, y decir, yo voy a plantear una consolidación fiscal de 3 puntos del PIB. No es lo mismo que cuando tú estás en una situación donde tienes un país, donde los inversionistas quieren más deuda tuya, y tú te tienes que contener para no emitir más deuda. Es distinto, ¿no es cierto? Lógico. Entonces, desde ese punto de vista, se hace mucho más difícil la consolidación fiscal, porque la política siempre te va a estar presionando por gastar más. Y la única razón de por qué la política y la técnica no conversan es porque los mercados no te están financiando, digamos. Y si eso lo están haciendo, entonces se hace más difícil la consolidación fiscal. Matías Acevedo, hablaste de la necesidad de consolidar 9.000 millones, que eran los 3 puntos del PIB de déficit, pero el presidente electo ha hablado de 6.000, incluso ahora se vuelven a calcular los números y dicen que podrían ser 4.500. ¿Por qué hablas tú de 9.000? Porque básicamente hay una cosa que es el ajuste cíclico, digamos, que cuando es lo que lo te comentaba al inicio del programa. Cuando el precio del cobre, ¿no es cierto?, como está ocurriendo hoy día, ¿no es cierto?, estamos en torno a $6, pero el presupuesto está hecho con un precio del cobre de $4.50. 30, sí, por ahí. Entonces, toda esa diferencia, tú se lo restas a los ingresos efectivos, digamos, y por lo tanto, toda esa diferencia es como si esos ingresos no existieran. Y el déficit se hace más grande, ¿ya? Pero eso eventualmente se va a revertir, se va a revertir solo, digamos, en el tiempo, si es que el precio del cobre, ¿no es cierto?, ese precio que está hoy día en torno a $5.50, 6, se mantiene en el mediano plazo, ¿ya? Si ese precio pasa a ser el precio de mediano plazo, eso es como un efecto de reversión automática del déficit, ¿ya? Por eso hablo de 9.000 millones. Y ese efecto es muy importante en este ajuste que se hace a los ingresos, y por lo tanto de los 6.000, de los 9.000 millones, uno podría decir que algo menos de un punto del PIB va a ser un ajuste automático si es que el precio del cobre se mantiene en niveles de $5.50. Perfecto. Conversamos con Matías Acevedo, exdirector de presupuesto y también profesor adjunto de la Universidad de los Andes. Quería preguntarte cómo evalúas, cómo ves la conformación del gabinete económico con un ministro de Hacienda, Quirós, muy empoderado, muy a cargo de todo, con un viceministro de Economía y Minería, donde ahí yo tengo mis dudas porque creo que minería requiere dedicación exclusiva. Bueno, y también con el ministro del Trabajo, algunos otros que no son tan económicos, pero que obviamente que sí se van vinculando, quizás energía en algunas cosas. ¿Cómo has evaluado, cómo evalúas la conformación de este gabinete económico? Lo primero es que uno siempre quiere, y yo creo que más allá de las preferencias políticas, que al país le vaya bien en términos económicos, porque tenemos una tasa de desempleo que conocimos ayer que ha ido bajando, pero sigue siendo alta, y por lo tanto, antes de entrar a la parte más crítica, digamos, yo creo que este es un gabinete que tiene que jugársela y tiene que atreverse a ir más allá de lo que han hecho los ministros anteriores, y en particular en este gobierno. Ahora, dicho eso, al igual que en un equipo, tú necesitas delanteros y necesitas defensa, ¿no es cierto? Si tienes más delanteros que defensa, es muy probable que te metan un gol, ¿no es cierto? Y si tienes, o sea, si tienes claro, si tienes más delantero y si tienes más defensa, ¿no es cierto?, que delantero no va a meter goles. Entonces, eso es un poco hoy día la disyuntiva, o lo que entiendo yo o interpreto que están reclamando algunos partidos políticos, de equilibrar el peso técnico versus el peso político, ¿no? Sería como el símil en la política. Ahora, y de ese punto de vista, yo espero, y todavía el gabinete está en proceso de conformación, de que los cuadros técnicos de los ministerios acompañen o los cuadros políticos más bien acompañan a los cuadros técnicos, porque la política y la técnica son fundamentales, digamos, en un gabinete ministerial. Tú lo viviste en carne propia, Pato, yo estuve 8 años en el gobierno también, y por lo tanto uno no puede prescindir de la política más allá
de las señales que uno quiere entregar, digamos, a la ciudadanía, más allá de que la ciudadanía está cansada de la política de siempre, al final del día, una parte muy relevante de los problemas se derivan en la política, digamos, porque es intrínsecamente parte, ¿no es cierto?, de lo que es un gobierno. Y en ese sentido, han planteado, por lo menos yo he escuchado 3 desafíos concretos, ¿cierto? El primero tiene que ver con la permisología. Entonces, uno puede decir, bueno, pero esto no es nuevo, ¿no es cierto? No solamente este gobierno aprobó una ley, ¿no es cierto?, de permisos sectoriales que se tiene que implementar, pero por lo menos a mí me tocó, ¿no es cierto?, indirectamente durante el último gobierno del presidente Piñera, ¿no es cierto?, interactuar con una oficina que se llama GPS en el Ministerio de Economía, Con Juan José Obach. que estaba a cargo de Juan José Obach, exactamente. Y después también con el segundo piso, ¿no es cierto?, donde Cristian Larroulé también ejercía un rol como de coordinación con todos los ministerios. Entonces, esto no es nuevo, acá no vamos a ver una innovación, digamos, sino que más bien se va a tratar de hacer algo, se va a tratar, ¿no es cierto?, de instalar esto de una manera, con una impronta quizás distinta, con una señal distinta hacia los ministerios sectoriales. Pero obviamente siempre esto corre el riesgo de la judicialización. ¿Y por qué? Porque nuestras reglas, y sobre todo medioambientales, no han cambiado. Tuvimos un cambio en la regla, en el proyecto de ley de permisos sectoriales, pero no tuvimos ese upgrade, ¿no es cierto?, en la regla para los permisos medioambientales. Y todos sabemos, ¿no es cierto?, que al final del día las cosas se judicializan por más temas más medioambientales que sectoriales, y en ese contexto, Pato, yo creo que tienen un desafío muy relevante, porque más allá de todo lo que se quiera avanzar, ya nosotros lo vivimos, por eso lo estoy tratando de transmitir, con gente muy capaz y muy preparada, que finalmente la judicialización terminaba, ¿no es cierto?, socavando parte importante del esfuerzo o las señales que se querían transmitir de esta oficina GPS. Sí, entiendo el riesgo de la judicialización, Matías. Quizás ahí hay que entrar a picar. Pero por otra parte, este foco de disminuir la permisología, creo que debiera tener poca resistencia política, y me parece bien que sea abordado desde la técnica. En cambio, las otras 2 prioridades, que son bajar impuestos y contener gastos, me parece que son muy políticas. La discusión, mucho más que técnica. O sea, acá no se trata no hay nada que calcular, o no hay tanto que calcular, más bien hay que negociar cómo se compensa la baja del 27 al 23. Y ahí yo no sé si es que este es un gabinete que quedó un tanto desbalanceado, demasiado técnico y poco político. No sé cómo lo ves tú, pero Falta, mira, poca experiencia pública también. En la parte de ministro, evidentemente que, o sea, más allá de que, no sé, algún ministro tenga conocimientos técnicos, porque aquí no es, tú eres técnico, eres político, digamos. Al final del día todos aprendemos algo de política, pero sí son independientes, digamos. Y eso obviamente es una señal, ¿no es cierto?, al Parlamento. O sea, al final nosotros tenemos que interactuar con las leyes, con el Parlamento, digamos. Y cuando las cosas andan bien no hay ningún problema. El problema es cuando uno empieza a tener problemas en el Parlamento y necesita, ¿no es cierto?, un apoyo político, y ahí es donde la política pasa a jugar un rol muy relevante. Ahora, respecto al impuesto corporativo, yo estoy de acuerdo contigo, Pato. Yo creo que en el tema del impuesto corporativo, que uno podría, la gente que nos está escuchando podría decir, es re simple, ¿no es cierto?, si vamos a bajar la tasa de 27 a 24. Bueno, no se ha logrado desde que tuvimos la reforma tributaria, primero. En Piñera 2 también intentamos, ¿no es cierto?, integrar el sistema, reducir los impuestos, y finalmente terminamos con los mismos impuestos y más impuestos para financiar, ¿no es cierto?, todo el tema relacionado con el gasto del estallido social. Uh-huh. Entonces, ahí es donde se juega la parte política, ¿no es cierto? Y algo que pareciera bien simple, yo veo resistencia por 2 ámbitos. Primero, como tú bien decías, el tema del financiamiento. Va a ser muy cuestionado esto, cómo se compensa la rebaja tributaria. Hay algunos que dicen que bueno, hay una parte que se tiene que compensar por crecimiento, y no todo, ¿no es cierto?, tiene que ser o reducción de gasto, mayores ingresos. Y por lo tanto, y también obviamente el Consejo Fiscal Autónomo va a jugar un rol, digamos, porque no le van a pedir la opinión, y el Consejo Fiscal Autónomo, que está preocupado, ¿no es cierto?, del
tremendo déficit fiscal que vamos a recibir la noticia hoy día, no va a aceptar o no va a dar el visto bueno como recomendación, porque no es vinculante, ¿no es cierto?, a una fórmula de financiamiento que no sea creíble. Entonces, ahí va a estar el principal desafío. Más aún, si a esto le agrega este beneficio tributario que se quiere entregar a las empresas por la contratación, también va a ser bien cuestionable, porque hay empresas que uno podría hacer el número, es decir, bueno, Walmart, con la tasa de rotación que tiene, puede terminar pagando una tasa de impuesto corporativo incluso inferior al 20% con este beneficio tributario. Y la pregunta es si eso efectivamente está cumpliendo el objetivo, ¿no es cierto?, de sacar gente de la informalidad al sector formal, o definitivamente es parte del comportamiento estratégico que van a tener las empresas producto de este beneficio, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso va a ser súper peleado. Además, es súper imagínate el relato de la relativo. Entonces oposición. uno tiene que elegir pato las batallas. Por eso yo prefiero una reforma mucho más minimalista, diga, del 27 al 24, y esa sea la discusión. De hecho, este Punto, gobierno sí. estuvo dispuesto a bajar la tasa al 24%. Lo que pasa es que la política, en ese minuto, en marzo, dijo no, ya basta de acuerdos con el gobierno, y se puso en modo campaña. Pero yo fui muy crítico en ese minuto, porque dije, bueno, díganme en qué minuto, o sea, proyectemos aquí de años, ¿cuándo un gobierno como este va a estar dispuesto a bajar 4 puntos la tasa? Y de hecho, el programa de gobierno de la candidata Jara, ¿no es cierto?, que era la que apoyaba este gobierno, esa propuesta ya no estaba. Ya. O sea, perdimos esa oportunidad. Entonces, eso de alguna manera muestra la dificultad que vamos a tener con respecto a eso. Y además imagínate el relato de la oposición cuando digan, el gobierno propone reducir impuestos a las empresas, a las grandes empresas, a los empresarios, a los ricos, del 27 al 23, y para compensar eso, para que las empresas paguen menos, se van a recortar beneficios sociales, porque así va a ser el relato. Los 4.500, los 6.000 millones de gastos que se quieren recortar, son beneficios que le está llegando hoy día a la población, a usted, al poblador común y corriente. O sea, es difícil conseguir ese acuerdo político con los argumentos que probablemente van a venir. Exactamente, y por eso hay que elegir bien. Acá es importante la forma en la cual tú planteas el debate, y el orden de los factores pasa a ser muy relevante. Porque si tú empiezas, vamos a un ejemplo, digamos, puede que me esté equivocando, ¿no? Tampoco quiero ser el dueño de la verdad, pero si tú empiezas con un recorte fiscal y después entras con el proyecto tributario, inmediatamente la parte de la oposición que tenía a favor la puedes perder, ¿no es cierto? Entonces, el orden de los factores es importante, ¿no es cierto? Quizás tú deberías entrar con el proyecto tributario, ojalá bien minimalista, bien financiado, condicionado, voy a bajar cada punto de rebaja en mi impuesto corporativo, tiene que ser contra gasto efectivamente rebajado y no con la expectativa de rebajar el gasto. No tendría ninguna oposición del Consejo Fiscal Autónomo, perfecto, la parte técnica pasa y se pasa a la parte política. Pero caso contrario, obviamente eso se dificulta. Y el último punto que tú me comentabas, Pato, del ajuste fiscal. Yo lo que interpreto de lo que pasó en la última elección es que, porque si uno le preguntara a la gente que nos está escuchando, ¿cuánto es el presupuesto de la nación? Yo creo que muy pocos no sabrían responder. Y eso no significa ignorancia, no tienen por qué saber. ¿Y por qué digo esto? Porque hablar de 6.000 millones, 2.000 millones o 8.000 millones, la gente, digamos, en términos proporcionales, no lo entiende. No Pero tiene nociones de número. Sí, el mensaje que está recibiendo es que la gente quiere que vayan por todo. ¿Y a qué me refiero? Que vayan por todos los abusos. Que terminen los abusos del Estado, que terminen el abuso con las licencias médicas, que termine el abuso del caso convenio. Que termine el abuso, ¿no es cierto?, de contrataciones de empleados públicos por pitutos políticos, no por mérito, digamos. En ese tipo de cosas está muy instalado ese discurso en la ciudad. Entonces, yo no veo ninguna posibilidad que la nueva administración se modere respecto a esa expectativa. Por eso creo que ha sido acertado lo que ha dicho Jorge Gros. Dijo, yo voy con los 6.000 millones de dólares, no ha cambiado, dijo, de repente voy a modificar el plazo. Pero desde un punto de vista político, él entendió que no tiene ninguna posibilidad de moderarse, más allá de que después en el futuro las cifras lo acompañen, que tengamos más ingresos estructurales del cobre, etcétera, porque la gente quiere que vayan por todo.
Claro. y que el próximo gobierno no se modere. Y una vez que, ¿no es cierto?, ocurra eso y vayan mostrando señales de aquello, ¿no es cierto?, después la presión por el ajuste, si es que fuera necesario no llegar a los 6.000, va a ir disminuyendo el tiempo. Así lo Sí, interpreto yo, así que quiero entender, digamos, que va a ser la dinámica de la política, y también el momento para hacer este ajuste. Tú tienes varias formas de plantearlo, digamos. Pero si hay una ley que tú tienes la seguridad que va a salir exactamente igual como tú la ingresaste, es la ley de presupuesto. O sea, tenemos 60 días de discusión de la ley de presupuesto que empieza el 1 de octubre, ¿no es cierto?, y termina el 30 de noviembre, y la probabilidad de que la ley que tú ingresaste salga igual o prácticamente igual a la aprobada, ¿no es cierto?, es 1, digamos. ¿Por qué? Porque el Congreso prácticamente no tiene facultades, ¿no es cierto?, claro, no para pueden modificarse. aumentar el gasto, y si se llegara a rechazar la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, queda como ley la ley que ingresó el Ejecutivo. Entonces, ese es el momento como estelar. Ahí vamos a ver de verdad cuál es la ambición que va a tener en ese minuto, de acuerdo a las cifras fiscales que tenga y a las proyecciones fiscales, que va a tener la próxima administración para hacer el ajuste Ahí fiscal en que octubre. se requiere. Claro, Y eso excelente. también conversa con lo que tú decías al principio, Pato. El precio del cobre, ¿no es cierto? Si tenemos el precio del cobre volando en $6, es mucho más difícil argumentar un ajuste fiscal Claro, que con un precio del cobre a $4,50. total. Entonces, esto no, es que son ingresos estructurales, el otro ingresos efectivos, la Hay que política ahorrar, eso no, ese es el no concepto. lo, no lo tiene que, no lo quiere entender y no lo va a No, entender, está digamos. bien. Entonces, va a ser muy difícil en el argumento, digamos, hacia la nación, decir, oye, aquí tenemos que hacer un recorte y estamos Sí. recibiendo, no sé, de 9.000 millones de dólares Claro, como por decirle a una los familia, mayores ingresos del cobre. como decirle a una familia que te está entrando mucho más plata de lo que te entraba el año pasado, pero que aún así necesitas apretarte el cinturón. Como que cuesta, Claro, dice, no, no cuesta. vamos a poder tomar Este vacaciones año no hay vacaciones, estamos ganando mucho más, pero no, este año no y vamos a el hacer vacaciones. ejecutivo es como el Sí, pato ahí volando con llenos de bonos y de beneficios, ¿no es cierto? exacto. Matías Acevedo, exdirector de presupuesto y profesor adjunto de la Universidad de los Andes, muchas gracias por conversar con nosotros en el último día hábil de enero. Que esté muy bien. Gracias, Pato.